Bienvenidos a todos los amigos de Kiengi Kumat. En el día de hoy vamos a ver traducción del decreto de Urucaína hecho por mí, el cono C, que es el más completo. ¿Sí? Vamos a ir leyéndolo en sumerio y tienen el costado la traducción en español. Entonces el texto empieza, yo le puse Uruininguina. eh, Generalmente está el debate si es urucaguina o urininguina. Yo puse uruininguina por el significado, que significa eh, la palabra vuelve al pueblo, puesto que en este texto se habla mucho acerca de corrupción y de un decreto eh, que explica que la mayoría de las cosas que hace Urininguina es favorable a la gente, a la población en general y en contra de la élite. Entonces el texto empieza Ningirsu, que es el dios, Ursak en Lilara, Uruininguina, Lugal, Lagashke, Egaltirash Munadu. Entonces tenemos la frase nominal, que es Ningirso Ursak en Lara Uruninguina Lugal Lagashke, que vendría a ser, eh, sería el Ra, que es el dativo, que es para Ningirsu. Entonces decía Ningirsu, termina en Ra, o sea, sería para Ningirsu. Ursak en Lila vendría a ser héroe. La, que es el genitivo, que se aglutina la L con la A, eso lo vimos en otro video, que sería Ursak en Lila, héroe de Enlil. O sea, para Ningirsu, el héroe de Enlil, Uruininguina, que vendría a ser el rey, Lugal, Lagashke. O sea, E es el ergativo, o sea, el que hace la acción, que vendría a ser Uruininguina. O sea, Urininguina, Dual el Rey, Ak de Lagash. Egal Tirash, o sea, el palacio de Tirash, Egal es palacio, Munadu, él construyó. Vamos a explicar cómo vendría a ser la frase verbal. Mu es el verbo ventivo, es el prefijo ventivo que generalmente se traduce como aquí pasó, o sea, aquí se construyó. Na viene a ser la tercera persona para él, o sea, eh, para Ningirsu, que es a quien se dedica el texto. Du es el verbo construir o erigir. Y después, bueno, el que indica, el que hace la acción no se le escribe, por eso ponemos el signo cero tachado, ¿sí? O sea, realmente la tercera persona cuando está en presente, digo, perdón, en pasado, no se escribe. Si estuviera en futuro, sí se escribiría, pero esto está en pasado y en presente también se hace. Entonces, ahora viene frase nominal, o sea, y frase verbal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Antasura, o sea, el Antasura, Munadu, construyó. Después seguimos, el templo de Baba, Baba, construyó. Munadu. Después tenemos Bursak, o sea, en el Bursak, eh, E. Saduk Kani, su casa de ofrendas, Munadu construyó. Después dicen Ga, que es un lugar, Udu Ur, o sea, el lugar donde esquilan a las ovejas,
vendría a ser un lugar que se utilizaba por esquilar a las ovejas. Urucugacani, o sea, del Uruk, ¿sí? Urucug, Gacani, o sea, eh, el lugar donde se esquilan las ovejas de Urucug y su Ane, que acá vendría a ser Ani, es más antiguo, es su. Después Munadu construyó. Entonces ahora viene para Nanche, o sea, Nanche, tienen que tener en cuenta más adelante, este signo no se pronuncia Nanche, sino que se pronuncia Nina. ¿Por qué? Porque Nina es el lugar donde se adora Nanche. Pero ahora es el dios porque pues el prefijo, perdón, el determinativo de los dioses, que es la estrella. Nanche, Idninagim, o sea, eh, Id vendría a ser el canal o río. Nina es el lugar en que dice Nina, pero tiene el símbolo de ciudad aquí. Gin, que es el verbo ir, o sea, para Nanche, el canal que fluye, o el canal que va y viene. Id, Nina es canal de Nina o de Nanche. Eh, Id Id, o sea, canal otra vez. Kiang es amado, ¿sí? Kiang ga ni, su canal amado. Ani otra vez su, ¿sí? Es el sufijo del posesivo. Al-Munadu. ¿Qué significa al-Munadu? Que construye con el pico, o sea, con la azada. Al-Du es hacer con la azada. ¿Qué hace con la azada? El canal, o sea, excava. De hacer el verbo excavar. Los sufijos son los mismos. Al-Munadu, él le excavó o él excavó para él. Cumbi, que vendría a ser su desembocadura. Cumbi, o sea, está en su porque es no personal, o sea, sería tercera persona, su, o sea, posesivo. Por vi porque se refiere al canal y no a la persona, ¿sí? Cumbi, su desembocadura, o sea, la desembocadura del río. Eh, Abyaga, al interior, ya es corazón, pero en el caso en algunos casos también es interior, entonces en el interior del mar, Ab es mar, Abyaga, interior del mar, el A es el locativo en, ¿sí? Munanila, o sea, sería la es el verbo extender en pasado, que también vendría a ser el verbo lam. Lam significa cuando las olas sobrepujan la orilla del mar, ¿sí? O sea, acá es extender, munanila. El ni, bueno, vendría a ser hacia allí, o sea, él para Nanche, o sea, para él, ni eh, hasta allí extendió, sería, ¿no? Después más abajo dice Bat Girsu, el muro de Girsu, que es el muro que rodeaba la ciudad, ¿sí? Este es Bat, muro, Girsu, la ciudad. Ningirsu, que es el día, significa el señor de Girsu, de la ciudad de Girsu. Girsu queda en lo que hoy es Telo, en Irak. Munadu, él construyó.
Hay algunos asirólogos que dicen que el verbo do no es construir, sino que es reconstruir. ¿Por qué? Porque en realidad todos estos sitios ya estaban construidos y él supuestamente los reconstruye. Pero la mayoría lo traduce como construyó. Después tenés ud uliata, ta es el sufijo que viene a ser desde, ¿sí? Y este ta se va a repetir tanto en los verbos como en la frase verbal y nominal. Entonces, ut uli es días distantes, ut ulía, ulía es distante, ud, que está representado por el sol, es día. Ta es el sufijo que vendrá a ser desde días distantes. Numun e, e es el sol más la patita, sería numun es semilla o simiente, numun ata, desde que la semilla emergió, es emerger, ¿sí? Desde que la semilla emergió, udvía, en aquel día, lu, lumac es marinero, lag es el que va, ¿sí? El marinero que conduce vendría a ser. Lumalag vendría a ser el marinero que conduce, que en realidad vendría a ser como el capitán del barco, ¿sí? Entonces acá tenemos la acción, por eso termina en que, esté negativo. Lumala, que es el que hace la acción. Lumala, que el marinero. Ma, el barco. Bien, hombre de barco, el barco. Ma, edad, el barco se quedaba. Entonces ahora seguimos, empezamos con el objeto y después con el que hace la acción, ¿sí? Ange, o sea, el asno, Udule. Udul es el jefe de los pastores, o sea, es el que encargado de recaudar los impuestos a los pastores. Udul termina en porque es el que hace la acción, o sea, los asnos, el jefe de los pastores, Edab, se quedaba, ¿sí? Dab es el verbo tomar y viene a ser un prefijo verbal, ¿sí? Que viene a decir entonces pasa algo, ¿sí? Si diría sería después, pero como es y, lo traducimos realmente como entonces se expropiaba, o sea, desde esos días, eh, desde aquel entonces se expropiaba o tomaba un asno. Seguimos a lo mismo, la oveja, udule, ¿sí? Udule. La oveja, el jefe de los pastores, se expropiaba. Umumu, que vendría a ser los contenedores de peces. Enku, enku, o sea, en Q, re, encur o encudr, ¿sí? Eh, eh, Eso lo podemos ver después, el tema de los cambios fonéticos. Vendría a ser el inspector o el supervisor de los pescadores, ¿sí? En Q. Iré es la pata, esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de la polivalencia, vieron que va cambiando según el orden que se va poniendo, según el contexto. Re vendría a ser porque la R se junta con el ergativo, ¿ven? El ergativo y sería el que hace la acción. En cure, edad, ¿sí? Se quedaba con las cajas donde guardaban los peces, contenedores. Después tenemos guru, que es un tipo de sacerdote.
Guru, este es el símbolo de guru, sacerdote. Gene, gene. Acá estos dos son marcadores fonéticos porque guru es un tipo de sacerdote y N viene a ser su, ¿sí? El ergativo, ¿sí? O sea, Gudeg es vendría a ser el sacerdote, ¿sí? Ye, Guba, el impuesto de cebada, fíjese que Ye es la cebada, Guba es lo que se da, o sea, lo que se da de cebada, el impuesto, Ambar, A, A es el locativo, Ambar significa pantano. En el pantano, Ang. Ang es medir, la medía. Después tenemos Zipa, que es el pastor, ¿sí? Udú, Siki. Udú es oveja, Siki es lanuda, o sea, o sea, sería pelo en realidad, Siki pelo, o sea, la oveja, el pelo de la oveja, ¿sí? Sikika, por eso está en dativo, Udú Siki, el pelo de la oveja, Kene, ¿sí? Está en plural, Kene, por eso está en Kene, ¿sí? O sea, los pastores por las ovejas lanudas, ¿sí? Bar, udu, barca. Bar es como debido, o sea, de las ovejas lanudas, debido a la oveja lanuda que es blanca, ¿entienden? Bar es debido a eh, udubarca, vendría a ser ovejas blancas. Q, que es plata, en este caso es plata, pero también es sagrado plateado. Q, Vegaresh, eh, sería Urvegaresh, o sea, él pagaba, ¿sí? B, sería por vi, o sea, vi es por esto. Gar es colocar. Y después está Esh, o sea, Bregaresh. ¿Sí? Después, Lueshgid, o sea, el topógrafo, que significa hombre, Lu, hombre. Esh, cuerda, Gid, extender. El hombre que extiende la cuerda vendría a ser topógrafo. Galamag. Galamag vendría a ser el sumo sacerdote encargado de los sacerdotes Gala, que eran los sacerdotes para el dios Inanna. ¿Sí? A Grig, el mayordomo, o vendría a ser como una especie de intendente a Brig, o sea, es el que pone el ojo en la tablilla. Igi es ojo, Dab tablilla, que era la tablilla que usaban para escribir, o sea, el que observa, el que administra. Lubapir, el cervecero, Vapir significa cerveza, Lu es el hombre que hace cerveza. Ugula, todos los sacerdotes, todos los supervisores, Ugula, Ne, está cuando se duplica significa que son todos y también tiene el plural, o sea, remarca dos veces el plural. Bar, o sea, debido a, ¿sí? Bar, Sila, Gabacaca, ¿sí? Sila, Gaba, o sea, sería el cordero de pecho, o sea, debido al cordero que toma del pecho. Q, otra vez.
Begaresh. Termina en es porque es plural, es tercera persona del plural, generalmente se escribe después y significa eh, la tercera persona del plural. O sea, ellos colocaban plata, ¿sí? Sería Kubegaresh. Después dice Good Dingiren, eh, sería Good Dingir de Neke, o sea, el toro de los dioses. Generalmente el toro de los dioses es un simbolismo, y cuando ven hay un texto que se llama Gilgamesh y el toro del cielo. En realidad lo podemos traducir como toro del cielo, pero aquí está como el toro de los dioses. ¿Por qué? Porque está re significa que es Dios, Dingireneke, o sea, el toro de los dioses. No sabemos qué sería, pero quizás podría estar indicando alguien que tiene un estatus. Ki Yuma, ¿sí? Ki es la tierra, en este caso es parcela, porque Yuma significa del ajo o de la cebolla. Yum puede significar cebolla o ajo, no sabemos en qué contexto está este texto, pero vendrían a ser las parcelas, ¿sí? El lugar donde se siembra. Kiyuma en sí, K, ¿sí? En sí es patesi, K. O sea, la parcela del gobernador y Uru. Este I es el mismo E, o sea, entonces pasa tanto, pero como después iría una B, se transforma en I. ¿Sí? En realidad, si estuviera todo entero, sería Iburu. Iuru, está escrito Iuru, pero podría decirse Iburu, que es la reconstrucción de análisis que está abajo. Lo que está en cursiva es la reconstrucción del análisis gramatical, y lo que está es como está escrito. Iuru, o sea, entonces ha arado, ¿sí? O sea, el que hace la acción es el Budingiré, ¿sí? El toro de los dioses, con la parcela del gobernador eh, ha arado, o perdón, en la parcela del gobernador ha arado, ¿sí? Este es el Uru, es arar. Después sigue Gana Saga. Gana Sanga. Sang es ser hermoso, ¿sí? O sea, el campo hermoso vendría a ser el campo fértil, ¿sí? Gana Saga es el campo hermoso de los dioses. Dingireneka, ¿sí? Dingireneka. El campo fértil de los dioses vendría a ser una parte que está dedicada a los sacerdotes. Kiyuma, la parcela. Kyukush, la parcela de pepino. Ukush es pepino. Del Ensi, del gobernador. Egalam, ¿sí? Termina en lam porque es lo que quedaba, ¿sí? Perdón, es lo que había. O sea, el lam es lo que Ingal es gal como de haber. Entonces nosotros esto lo traduciríamos. eh, es lo que había y después vendría a ser todo lo que dijimos antes, ¿sí? Después entonces, ¿qué viene? Egalilam, Anche, Erinda. Erin es pueblo, ¿sí? Pero acá viene a ser un equipo, ¿sí? Eh,
El equipo del burro, sí, para el equipo del burro, o sea, de los burros, gududu. El buey apto, gu es buey, dudu es apto, ¿sí? Todo, como está duplicado, es todos los bueyes aptos, ¿sí? Todos los mejores bueyes que hay. Sanga, Sanga, Sanga es el inspector. Todos los inspectores. Y después dice Ene Keshe Ra Am. Ene Keshe Ra Am fueron unidos con yugo. O sea, todos los bueyes que estaban aptos fueron unidos por un yugo eh, por todos los administradores del templo, ¿sí? O sea, todos los administradores del templo se quedaban con todos los bueyes, ¿sí? Gud, Dudu, Sanga, Sanga, Ne, Keshe, Ram. O sea, acá sería, lo que pasaba era que todos los administradores del templo se quedan con los bueyes unidos que fueron unidos por el yugo. Después sigue Ye, la cebada, Sanga Sangané, todos los administradores del templo, Erem, Patesi, Kake, el ejército del gobernador, o al ejército del gobernador, Eva. Él repartió, ¿sí? O sea, repartía al ejército, ¿sí? No al pueblo, sino al ejército. Aunque Eren también se puede traducir como pueblo. Eso es debido a que generalmente la tropa del gobernador era una milicia. Entonces acá vienen todos tipos de vestimenta, vestimenta, perdón, y dice, tu gustu nin kilim, ¿sí? Tuk es el sufijo de vestido, gesh tuk, ¿sí? Nin kilim. Kilim se escribe con el gui 4, el li y na. Gui, perdón, gui 4, li y na, ¿sí? Este es nin y este es gesh tu, ¿sí? Nin gesh tu, nin kilim. Después vendría tuk, uash, son tipos de vestidos, ¿sí? El vestido uwash, como no sabemos cómo se dicen, ponemos como está escrito. Tu, que es el determinativo, no se pronuncia. Sudur. O sea, esto no pronunciaríamos todos menos tú. Sería Gestunin Kilim, uwash, Yudur. Después sería Ningbara o Ningbarba, ¿sí? Otro tipo de vestido. Después tenemos vestidos de lino, ¿sí? Acá, esto es porque es de lino, que es el mismo símbolo que se utiliza para Elam. No sé si tiene que ver que Elam producía lino, pero bueno, es el mismo. Entonces, ¿qué sería? Gada es el determinativo de lina, Ulo, o sea, el tipo de vestido de lino, ¿sí? Gada Ula. Después está Gusuga, tipo de vestido. Después tenemos Sakshu Sabar. Sabar es bronce. Sakshu viene a ser casco, o sea, los cascos de bronce, ¿sí? Sakshu Sabar, Sabar es el bronce, los cascos de bronce. Eh, Kak Sabar, el arma de bronce. Después tenemos Lura Sabar, ¿sí? Algo que es de bronce que no sabemos qué es. Después tiene Kush Salaga, piel pura. Fíjense que Kush es piel, la piel de un animal, el cuero vendría a ser. Salag es ser puro. Y bueno, tiene el nominativo.
nominativo que es a, el sufijo nominativo, por eso termina en ga. Salaga sería puro, o sea, kush salaga, el cuero puro. Después tenemos a, que es el ala. Después tenemos buru, que es el buitre nativo, es el buitre que es de Sumer. Después tenemos cumul, el comino, cumul. Después tenemos bilge, bilgi shedul, bilgi shedul. Bilgi es vendría a ser el Gilga de Gilgamesh, significa ancestro. O sea, bilgi shedul podría significar el vestido del ancestro, ¿sí? Es un tipo de vestimenta. Después tenemos bash bardul, eh, un vestido que se hacía con la piel de la cabra, por eso mash es cabra, ¿sí? Mash bardul. Y después dice otra vez, Sanga Sanga, todos los supervisores del templo. Dubsige, que es un tipo de impuesto, o sea, Dubsig es este signo ye. El ye, sí, sería el impuesto, fue elevado a ellos. ¿A quién? Es a lo que hablábamos al principio, ¿sí? Al pueblo del gobernador, ¿sí? O sea, por todo esto se le cobró un impuesto, ¿sí? Fue elevado un impuesto. Después tiene Sanganique, el inspector de las cosas, vendría a ser, ¿sí? Sanganique, el inspector de las cosas, es el nombre del inspector, o sea, el inspector del templo de las cosas. Ikiyama Ukura, el huerto de la madre pobre, ¿sí? Kiri es huerto o jardín, ama es madre, Uku es pobre. Y después termina en ra, que es el sufijo este. O sea, eh, el, el jardín o el huerto de la madre pobre sería gesh, que significa árbol, ¿sí? Eh, Después na, va, niriri. Ellos le talaron los árboles, o sea, el jardín que estaba hecho para que se distribuya cosas para las madres que estaban pobres. Hay muchas que las traducen como las viudas. Las madres pobres, hay alguien que la traduce como que es viuda. No sabemos en realidad qué es, pero se puede traducir como viuda, porque por una vez que enviudaba, no, generalmente en esa época solamente los hombres trabajaban y pasaban a ser pobres si se moría el marido. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles eh, eran talados, ¿sí? Después dice gui, que es la caña, guilam. Después sería eta keshra, trenzaron, desde que fueron trenzadas las cañas trenzadas. Después el cuerpo, acá vendría a ser ad, ¿sí? Que vendría a ser el cuerpo del difunto, o sea, ad, kimaj es la tumba. Si dijera kimaski vendría a ser el sitio donde estaban los muertos, o sea, sería ad kimaj, o sea, el cuerpo en la tumba, ¿sí? Por eso es she, es Asia. O sea, el cuerpo hacia la tumba era traído, Kashni, o sea, ¿qué se traía o qué se ponía con el cuerpo? Ahora viene. Kashni,
sería su cerveza, 7 jarras, ¿sí? Duk es jarra de cerveza. Kashni, Imin es 7, Duk. Después tenemos Ninda, Ni, Supam, Inim, Nam. Imin, perdón, Imin es 7. Imin, Nam. Después tenemos Min, que es 2, Hashi, Hasi, que era un tipo de cebada que se conoce como Hasi, ¿sí? Dish, que es 1, Dish, tú, un vestido. Dish, Mash, Sanga. Eh, o sea, una cabeza de cabra, o sea, es el líder de las cabras y el que va adelante. Dish, nu, una cama. Dish, nu. El sacerdote, Bade, llevó o llevaba sería, ¿no? Después tenemos otra vez Dish, Ye, Lu, Umuma, que, ¿sí? El Luluma era una persona tipo burguesa, o sea, tenemos una cebada, una medida de cebada bur es un tipo de medida, se lo traduce como un tipo de medida de cebada por la forma de luna. Esto es un bur, o sea, burye, eh, el lumac e eh, va, va de, se llevó. Después tenemos Gi, Enki, el dios Kaka, ¿sí? Es caca porque hay hay un genitivo, otro genitivo y un locativo, ¿sí? Entonces, Gi, Enki, caca, ¿sí? Gui es la caña. Hay un locativo, entonces a la caña de Enki, Lu, Ude. Alguien, acá Lu es utilizado como alguien, o sea, un hombre fulano. Eh, Después fue traído. Vieron que yo dije que si dice U es después, ¿sí? Ude. Después fue traído. Cash, que es cerveza, ni su cerveza, 7 y Min, Du, una jarra de cerveza. O sea, sus 7 jarras de cerveza, Nindani, sus y Min, Nam, eran sus. Esto es INIM son sus 420 panes. O sea, un gesh, o sea, son INIM de gesh, ¿sí? INIM gesh vendría a ser 420. Después tenés min, ye, o sea, dos cebadas. Después tenemos otra vez un bur, ¿sí? O barik. eh, Perdón, estos son dos barí, que es un tipo de medida de cebada, ¿sí? Después tenemos dish, tuk, un vestido, dish, nu, una cama, dish, durgar, una silla, ¿sí? Acá tenemos como se dice silla, tenemos que esto es nu de cama porque tiene el sufijo de el determinativo de madera, este determinativo de madera, entonces dungar, silla. Si no sería colocar el vestido, pero es dungar, silla, ¿sí? Después tenemos otra vez uruj, e. Acá el ergativo está marcado con la e, uruj, e, que sería el sacerdote Oruj, se llevaba, va de. Perdón, lo trajo, ¿sí? Fue traído, sería va de, fue traído.
Entonces después sería otra vez Minye, la cebada, Lumumake, el hombre de Lumac, es un tipo de élite, Bade, eh, fue traído, o sea que fue traído, le fue traído, sería más que nada. ¿Qué es lo que le fue traído? Entonces te dice, Gishkinti, acá pongo entre paréntesis, ¿por qué? Porque en realidad debemos traducir, fue la ocasión en que los artesanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina en am. Am lo podemos traducir como fue la ocasión. Entonces sería, eh, fue la ocasión en que el artesano, Guisquinti, ¿sí? El artesano vendría a ser el que hace vivir la madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían en cuenta de que todo lo que fabricaban tenía vida. Ninda, el pan, Yuila, el pan que se elevaba con la mano, es un tipo de ofrenda, ¿sí? Y Tuku Am, o sea, fue obtenido. Sí, entonces fue obtenido. Entonces acá sería, fue la ocasión en que eh, el pan que se elevó eh, con la mano del artesano era obtenido, o sea, se lo robaban. ¿Sí? Después sería Gurush Min 2 Me. ¿Sí? Gurush es el empleado libre, ¿sí? Era la persona libre. Entonces otra vez, fue la ocasión en que el empleado libre, ¿sí? El empleado Gurush Min Me, o sea, los dos empleados libres, eh, Adir a Bula. El impuesto aduanero vendría a ser, el impuesto de la puerta de la ciudad, ¿sí? Estaba en el puerto. Entonces, ¿qué sería? Dira Bula vendría a ser el impuesto de la ciudad. Eh, y Tucu era tomado, ¿sí? O sea, se cobró un impuesto. Entonces, después seguimos. En Sica, la casa del gobernador, el palacio del gobernador. Allá en Sicaque, los campos del gobernador, ¿sí? Patesi. En realidad sería el campo. Entonces, el gobernador, pues está negativo, ¿sí? Eh, gana Emi, ¿sí? Sería, perdón, Eni, la casa de la gobernadora, gana Mike, eh, la gobernadora, la reina, el campo. Después dice en Amdumu, la casa del principado. Namdumu es el destino del hijo, o sea, ser príncipe. Gana Namdumuke, el, el campo del principado. Frontera, ¿sí? Sa es frontera. Sería Sa y Ush Am. La frontera, ¿sí? Está, o sea, vendrá a ser como lo que está próximo, vendría a ser la frontera. Y después tenemos, bueno, las fronteras estaban cercanas, sería, ¿sí? Estaban cerca, la frontera estaba próxima a la frontera, Kisura, ¿sí? Eh,
Ningirso, cuando se refiere a estar cerca de la frontera, significa que el imperio es chico, o sea, está cerca de pueblos hostiles. Se refiere a eso. En ese momento estaba cerca de los hostiles. Entonces sería después Ningirsukata, desde que Ningirsu, y acá empieza, o sea, la frontera, Kisura, la frontera, desde que Ningirsu, Ningirsukata, ¿se acuerdan que dije que era desde? Eh, Abye sería hasta el mar, ¿sí? Ye vendría a ser el término activo, que se dice hasta el mar. Después dice Mashkidi, uno que actúa como administrador. Galam. Entonces, esto sería, es el caso en que uno que actuaba como gobernador, perdón, acá Lugalque, cuando el subordinado del rey. Este es un caso, ¿sí? Eh, Sag Ayaganaka en la frontera del campo, ¿sí? Perdón, en la parte frontal del campo. Pu y Niru construía un estanque. Y Nudu significa el que no ve, y se lo traduce como esclavo, pero podría ser también una especie de siervo. Se lo traduce como esclavo porque literalmente significa el que no ve, el que tiene tapado el ojo. Y Ginudu, Nu es el negativo, ¿sí? El que no coloque el ojo, el esclavo. Badab era tomado para trabajar. O sea, cuando había algo que hacer, generalmente tomaban esclavos para trabajar, ¿sí? Badab. Eh, Podría ser en vez del esclavo un trabajador no libre, pero no sé. Vamos a seguir, sería después Amusha, el canal de irrigación, ¿sí? O sea, para los canales de irrigación. Después dice el tema del campo, ¿no? Ayaga, Ngala, ¿sí? Del campo que estaba allí. Acá el locativo dice que significaría cuando, ¿sí? Cuando, eh, eh, cuando se construía un estanque, eran tomados los esclavos para hacer los canales de irrigación, ¿sí? Después sigue Igidun, o sea, los esclavos, Badab, eran tomados, ¿sí? Entonces después dice Beluda, Beluda, la norma, o sea, la ley, Ubeta, desde aquellos días, Meam. O sea, acá lo que dice desde aquellos días, es el caso en que desde aquellos días se tomó al trabajador para hacer trabajo, ¿sí? Por eso dice, acá era esa, o fue esa la ocasión, termina en eso. Entonces, era eso lo que pasaba. Entonces, ahora viene cuándo, ahora vamos a decir por qué cuándo, ¿sí? Un Ningirsu es el dios, cuando es cuando porque termina en A después, vamos a ver. Ningirsu, cuando Ningirsu, Ursak el Lilake, el héroe del Lil, Uruningina, la
Pareningina, o sea, es Aeningina, la realeza Namlugal de Lagas, Shirburlake, Lagas se escribía Shirburlaki o Shirburlake, en Ayuma, entonces le había sido dada, ¿sí? Entonces se le dio la realeza como era a Urubininguina, ¿sí? Y acá tenemos una construcción que es yata. Yata es entre, desde el interior, o sea, desde el interior de los 36.000 hombres, o sea, de entre 36.000 hombres o humanos, en realidad Lu es ser humano, no es hombre, lo traducimos como hombre, de entre 36.000 seres humanos, Yune, Ema, Ta, viene el prefijo otra vez desde, se refiere a esto, Ta, Dab, Tomar, Va, A. Termina en A, ¿por qué? Porque U más A es cuando, o sea, cuando eh, Ningirsu le dio de entre 36.000 hombres la mano, ¿sí? Su mano, Yune. Ne es la tercera persona de posesivo. Su mano. Entonces, ma a mí me dio, ma es a mí, o sea, a mí está hablando en primera persona, a mí, ta de entre, ¿sí? O desde, podría ser desde ese momento. Dab me dio. Yudab es dar la mano. O sea, acá te dice, dentro de lo cultural, en la cultura sumeria, que al darle Ningirsu la mano a Uninguina, está hablando de que fue elegido antes de nacer como rey. Por eso dice Namlugal. Namlugal es el destino del rey, o sea, está predestinado para ser rey. ¿Sí? Acá otra vez, Namtara, el destino decidido. ¿Sí? Entonces dice, desde aquellos días, Ubeta, desde el día que le dio que empezó a gobernar, fue destinado a gobernar de antes, Eshengar, o sea, Gar es establecer en este caso, también significa colocar, o sea, acá diría, entonces fue colocado, ¿sí? Inim Lugalni. De acá viene por qué digo que es decreto. O sea, acá te está diciendo que esto es un decreto, ¿sí? La palabra del rey, o sea, su palabra es el decreto. La palabra del rey se traduce como decreto. O sea, Irim Lugalni es su decreto. Y acá viene Ningirsu en negativo, ¿no? Ningirsu, o sea, el decreto del rey también es el decreto de Ningirsu. Había dicho, ¿sí? O sea, el decreto que dio, ¿cómo se dice? Uruininguina, en realidad es el mismo decreto de Ningirsu, porque Ningirsu lo predestinó, o sea, los dos piensan igual, ¿sí? Por eso hay un término sumerio que era, este término que era llega, llega significa que los dos son unos, ¿sí? Es el verbo ser uno, llega, que se utilizaba para decir favorecido. Favorecido de los dioses será Dingir llega, ¿sí? Dingir y llega es favorecer a los dioses, que en realidad significa ser uno con los dioses. O sea, lo que dice Uruiningina es lo que dice Ningirsu, te está queriendo decir acá. ¿Sí? Seguimos.
Entonces, una, dug. Dug es el verbo decir, ¿sí? Entonces había dicho. Fue aceptada, fue tomada, o sea, fue tomada ¿por qué? Por Ningirsu. O sea, lo que había dicho Uruninguina fue tomado. Badab mata de los barcos. Ahora vemos el decreto, ¿no? Es como una expropiación de los barcos, ¿sí? Al jefe de los marineros, ¿de acuerdo que habíamos el que conduce el capitán? Etayú, esto es desde, ¿se acuerdan? Desde que se hizo ese decreto, van a ver siempre el ta. El ta refiere a desde que llegó Ningirsu, ¿sí? Ta, Shub es despojar, o sea, al capitán del barco es que se robó a todos los barcos, le sacaban los barcos, ya no era más de él. Eh, de las ovejas, perdón, de los asnos, Ancheta, de las ovejas, Uduta, Udubi, su pastor, o sea, su pastor, ¿se acuerda que era el jefe de los pastores en realidad? El jefe de los pastores, Etayub, Etayub, se lo despojó desde ese momento. Umuta, el almacén de los peces, al inspector, en Q, Etayub, se le despojó. El impuesto de cebada, que habíamos hablado, Yeguba, el impuesto, la cebada dada. Tienen que tener en cuenta que generalmente la cebada se utiliza como trueque, entonces también cuando habla de impuestos siempre es en cebada, o sea, el impuesto, la cebada dada. Cuando habla, por ejemplo, medir la cebada vendría a ser pagar a veces. Digo, cobrar. Después, ¿qué seguimos acá? Gudu Geneta, ¿sí? O sea, de los sacerdotes, ¿sí? Eh, se le apartó Etayú. Después tenemos eh, estamos- ah, Kaguru, al supervisor de los graneros, Etayú se le apartó, o se le expropió. Después tenemos Barudu, sería el carnero blanco, Baduru, Bar, Barca, ¿sí? A causa, ¿se acuerda que Bar era debido a, por motivo de, a causa de, o debido al carnero blanco, K, por causa del cordero, del cordero, ¿cómo era que era? Del cordero de pecho, ¿sí? Gaba es pecho. Q agagada, de la plata que se pagaba, ¿sí? Mashkimbi, este administrador, se le apartó. O sea, los impuestos que cobraba el administrador Mashkim dejaron de ser cobrados, ¿sí? Hubo una quita de impuestos. Después sigue Ilsanga Sangane, ¿sí? El administrador, el impuesto que todos los administradores, ¿sí? Il es impuesto, el impuesto que todos los administradores del templo en el palacio, Galche.
Vieron que Y es el terminativo que es Asia, en este caso claro, Asia porque lo llevaban al palacio, por eso usa Y. Eh, Hacia el palacio llevaban, o sea, esos impuestos que se quedaban los administradores eran llevados al palacio, ¿sí? O sea, dejaban de haber gente que estaba en esos puestos. Entonces, Mashkim al administrador, él le quitó, o sea, el impuesto que se llevó al palacio se le fueron quitados al administrador del palacio. Mashkim es el que administra el palacio y después lo habíamos hablado de quién era el que lleva las cosas al templo antes y el administrador del templo. Después dice en Sica, allá en Sicaque, o sea, el palacio del gobernador, el campo del gobernador a Ningirsu, Lugalba, su propietario, o sea, el Ningirsu es el propietario, Niku le asignó, ¿sí? O sea, eh, todos los campos que había fueron asignados a Ningirsu, o sea, al dios. O sea, también le sacaron puestos a otra gente más. La casa de la reina o de la princesa de Eni, eh, los campos de la reina, a Baba. Baba era la diosa la esposa de Ningirsu, a Baba, su señora Ninba, ¿sí? La sumo sacerdotisa, eh, Niku, él le asignó, ¿sí? O le dio, o le hacía entrar. Después tenemos Namdumu, o sea, el palacio del príncipe, del hijo del gobernador, ¿no? Porque el príncipe no, porque el príncipe es el hijo del rey, sería del hijo del gobernador, el campo del hijo del gobernador, o sea, del principado. Jules Sagana, a Jules Sagana, Jules es joven, ¿sí? Héroe joven. Eh, Lugalba, su señor. eh, Niku le asignó. O sea, Jules Chagana viene a ser el hijo de Ningirsu y Baba. Sí, ellos tenían como una especie de panzón de tres, de panteón de tres. Entonces después dice Kisura desde la frontera de Ningirsu. Vieron que yo en un momento le dije, hay otro video que dije que realmente una de las cosas que hacían los reyes era expandir el imperio del Dios que creía, ¿sí? Eso lo vemos mucho también en la Biblia. O sea, eh, estamos hablando de expansión de fronteras, tanto para el rey como para el Dios, porque si el rey hace un imperio, ese imperio tiene que adorar a Ningirsu, ¿sí? Entonces, desde la frontera de Ningirsu, que es Estelo, es Girsu, hasta el mar, a Abye, el mar donde queda. No había mar entre el Éufrates y el Tigris. El mar es el Golfo y el mar Mediterráneo. Habla del mar Mediterráneo, o sea, hasta el mar, Mashkin Nue. Nadie actuó como administrador. O sea, expande la frontera. O sea, nadie administrador
desde Sumeria hasta el mar Mediterráneo. Acá vemos el nivel de expansión del imperio. Cuando el cuerpo se lleva al cementerio, sí, que habíamos hablado, es cuerpo, Kimaj es cementerio o tumba, Ye es Asia. Cuando el cuerpo hacia la tumba se lleva, ¿sí? Porque no tiene sufijo, o sea, está en presente, se lleva. Kasni eh, Esh es tres jarras, ¿sí? Con sus tres jarras de cerveza, vemos lo mismo que la otra vez, son números. Sus 80 panes, ven que es menos que antes eran 420, ahora son 60 panes, ¿sí? Va, 62 panes, perdón. Eh, Perdón, 80, sí, pues es 60. Ahora voy a explicar. Un gesh es igual a 60. Dos U es 10, o sea, minu es 20, o sea, eh, dish gesh minu viene a ser 60 más 20 o igual a 80 panes, ¿sí? Una cama, esto ya lo vimos, no lo vamos a repetir mucho. Batum, se traía, o acá se llevará, ¿sí? Se llevará. Pero fíjense que es menos, redujo lo que se llevaba al cementerio, ¿sí? Tres van, o sea, 18 litros de cebada. eh, Batum se llevaba. Que en Kika, o sea, hacia la caña de Enki. Cuando alguien se ha llevado, Lure, ni cuatro duk, o sea, cuatro cervezas, ¿sí? Kashni es cerveza, o sea, cuatro jarras de cerveza, o sea, sería Kashni Limudu. Nindani Limunam sería 240 panes, porque pues 4 por 60. ¿Cómo no vamos a creer que cada uno de estos vale 60? Porque por cómo es el signo, está mirando horizontal y el tamaño. O sea, 240 panes estaban, ¿sí? 32 litros de cebada, un ulye, ul es, 30 equivale a 36 litros de cebada. Uruje, el sacerdote Uruj, se llevaba, ¿sí? 18 litros de cebada, ¿sí? Ven que es distinto este a este, ¿ven? Litros de cebada, son tres van. Eh, el lumac se llevará, batum, o se lleva. Eh, un tocado para la mujer, un litro de perfume, ¿sí? La sumo sacerdotisa, esto lo vi en un video, o sea, eh, Eresh Dingire vendría a ser sumo sacerdotisa del dios. Eresh es sumo sacerdotisa. También Eresh significa reina, ¿sí? O que vendría a ser Nino, Eresh es reina. Eh, entonces, la sumo sacerdotisa de los dioses, Batum, se llevaba. Entonces, o sea, pasa a una especie de gobierno teocrático. Entonces sería Imin Gesh, 400 panes, eh, ¿sí? Sentados, no sé por qué sentados, pero bueno, dice Ninda Duruna es sentado, ¿sí? Ninda, porque se acuerda que Durum es la duplicación de silla. Eh, Ninda Guba son los panes de la contribución.
Después sería cuatro panes. eh, no, no, cuatro, perdón. Eh, claro, sí, cuatro panes calientes. Este es el verbo anés, calentar. Pero acá es cum, caliente, ¿sí? Cuatro panes calientes. Suguba, son para comer. O sea, su es diente, ¿sí? Sugu es llevar al diente, comer. Sugu, ¿sí? Comer. O sea, esto se comía en el momento. Dishu ning, o sea, ning, o sea, 10 panes calientes. Eh, Después dice nin manchurakam, ¿sí? Perdón, Ninda, Banjurakam, que son los panes de la mesa, o sea, eran panes que se ponían para comer. Después otra vez, cinco eh, panes de recaudación, Ninda, Luciga, ¿sí? Sig es recaudar, ¿sí? Para las personas, o sea, la leva, ¿sí? Después vendría a ser dos recipientes de cerveza, un recipiente de ofrenda. eh, Gala es el cantante de las lamentaciones. Girsu Kam, Denin Girsu, es Denin Girsu, ya todo eso sí va en Girsu. 400 panes, bueno, seguimos con esto. Y después, bueno, Galam, o sea, para el cantante, está hablando de todo lo que iba a los cantantes de las lamentaciones. Después seguimos. Acá. Entonces, después vamos acá a lo importante. Abaigi, que es para los ancianos. Nedigin son, o sea, todo esto iba para los ancianos, ¿sí? Y ahora vamos al otro. El trabajador o el esclavo, Iginudu, el que no ve. El aceite era asignado, ¿sí? Eh, y un pan para comer, ¿sí? Eh, cinco panes suyos de medianoche, o sea, acá está hablando de tipo de paga. Eh, un pan suyo de medianoche, o sea, utsakane, ud es, o sea, acá sería utsu, utsa es medianoche, ¿sí? Su paga de medianoche sería, ¿sí? Un pan. Eh, seis panes, o sea, otra vez paga de medianoche. Una vasija de cerveza, 3, 18 litros de cebada, eh, Lusag, Bure, acá es le, no es Uru, es le, Bure, Ak, Dakam. Son para el que actúa como sacerdote Sagbur, ¿sí? Sagbur es un tipo de sacerdote. El peaje del aporte de la ciudad, ¿sí? Que ya lo habíamos explicado antes. Eh, de los dos trabajadores, él revocó. O sea, el impuesto que había en los puertos de la ciudad, él lo sacó. ¿Sí? Volver a la palabra sería. Aquí es retornar, o sea, él retornó. ¿Sí? Para el artesano,
el pan de levantar la mano, que habíamos hablado antes, Inim Igi, él revocó. Eh, el administrador Ngar, el jardín de las madres pobres, no saqueó. ¿Ven? ¿Entienden? Antes había saqueado, talaba los árboles. Nula. No, no se llevó. Él, acá viene, cuando el subordinado, ¿sí? El lugar es subordinado. El asno puro, que habíamos hablado antes, Sánchez Saga. Eh, Nadu, cuando nace, ¿sí? Cuando le sea nacido, el capataz, o sea, ¿se acuerda Ugula, el aristócrata? Diga, te lo quiero comprar, ¿sí? Gallesa sería cambiar por leche, te lo quiera cambiar por leche, o sea, te lo quiera comprar. Unadu le diga, cuando le diga, te lo quiero comprar, bien que dije que cuando diga, lo quiero comprar esta persona a su subordinado, Uda, sí, Uda, Uda es sí, Mu aquí, Ye, se refiere al Ye de comprar, ¿sí? Ye, Sasa, si tú lo quieres comprar, ¿sí? Si tú quieres comprar esto, eh, Q, la plata, Ya, corazón, mi, ga, ¿sí? Kushanga, la plata de mi corazón, o en mi corazón, porque sería, mi corazón es Yangu. Al transformarse en Yanga es porque el Ngu más el locativo es A. Entonces, a mi corazón, la plata que a mi corazón, ¿sí? Acá está el A, haga feliz, ¿sí? Asar es hacer feliz, Ga. O sea, que la plata que alegre mi corazón, Kuyanga Asaga, Lama, págame. O sea, el subordinado le puede decir eh, a su jefe que le dé por lo que tiene lo que agrada a su corazón. Acá que vemos una especie de acuerdo entre los dos. Antes realmente eso lo decidía el Ugula. Acá no lo decide más el Ugula, sino que lo deciden entre los dos. Eh, Págame, ¿sí? Lama es págame, o sea, pésame, ¿sí? Significa pesar, pagar es pesar. Lama. Nadu, le diga, el U este hace referencia a todos los U, que es cuando, ¿sí? Él le diga. Entonces después dice U, y cuando no lo venda, o sea, unuye sasa, nu es el negativo, u acá es cuando no lo venda, por eso termina en A. ¿Se acuerdan que u más A es igual a cuando? Cuando no lo, cuando no lo compre, cuando no lo venda, eh, el, el supervisor, o sea, el cólera del Ugula, que puede ser capataz, supervisor, yo lo traduje de varias maneras porque no sabemos qué significa, pero es un tipo de jefe, de- vendría a ser como una especie de ministro.
Eh, Lapish es, perdón, Lipish es enojo, o sea, el enojo de Lugula no debe golpearle. Se nota que cuando eh, había una situación de compra-venta, el Ugula, eh, si no le pagaba lo que él quería, terminaba pegándole a la persona que estaba en menor condiciones. O sea, lo que hace Urininguina es, bueno, ya basta de esto de que golpees cuando no te quieren vender, no lo puedes hacer más, ¿sí? No debe golpearle. Nana, o sea, doble, o sea, na es negativo, a él, nana, tag es tocar. O sea, Nanatage vendría a ser, no debe golpearle, ¿sí? Después tenemos eh, el Ugulaque, eh, si la casa del hombre grande, ¿sí? Lugula vendría a ser como una persona de un estatus social muy alto. Eh, Gul es ser grande, o sea, Lugula, el hombre grande, el hombre que es grande. A su subordinado. Lulugal es subordinado, o sea, a la persona que trabaja para él, ¿sí? Después tenemos esta próxima, ¿sí? A Upsa, esta próxima, cuando este hombre poderoso, cuando este hombre grande, ¿sí? Ve, acá actúa como este, ¿sí? Yo quiero comprarte otra vez la plata mida, ¿sí? Perdón, Gallesa, cuando quiera comprarte un ADU, después le diga, Uda, sí, un yesasa, o sea, si tú quieres comprarte, otra vez la plata que alegre, la plata que haga feliz a mi corazón, págame, lama. Entonces, acá dice, no dice cuándo, ¿ve? Que cambia en Gu, perdón, no, en Gu es mi casa, o sea, mi propiedad, es una caldera, Shem Nam, ¿sí? O sea, págame, la casa está justificando porque tiene que pagarle lo que agrada la- el corazón. Llénala de cebada para mí, ¿sí? O sea, alegra mi corazón, págame. O sea, le dice que le tiene que llenar todo un depósito de cebada para él. Le diga, ¿sí? O sea, Jessy Mani es llénala, ¿sí? O sea, perdón, sí, Nami, Ye, Nami, de cebada llévala. Unadu le diga. O sea, ven que acá, según este texto, todo se da vuelta, ahora todo se negocia, ¿sí? Todo es negociado. Antes los aristócratas eran los que imponían todo. Uda, que sí, Nuyasasa, si no le quiere vender, el Lugula, o sea, este hombre poderoso, el Lugulabe, eh, Lulugal, ra es para el subordinado o al el subordinado. Lipish B, su furia, no le golpee, Nanatage. Idu, entonces ha dicho, ¿sí? Ahora ha dicho. Dumulagash, los ciudadanos de Lagash,
tila, a uno que vive en deuda. Ur es deuda, til es vivir. Irá es el locativo, está aglutinado con u. O sea, al deudor, guba, al que ha, em, al que ha dado el impuesto, al que agrega cebada, ¿sí? Sí, es como ponerle que pone cebada, al que roba algo, nixúa, súa es robar, o sea, el ladrón, eh, al que ha matado, ¿sí? Sería madera, ¿sí? Da es golpear. O sea, el que ha matado significa el que da es golpear, el que pega con la madera en la cabeza, ¿sí? Da de hacer el que ha matado, el que ha golpeado en la cabeza a alguien. Su prisión, es prisión, B es esta prisión o esta su prisión. Eluj limpió. Su libertad, Amagibi, Ingar, él estableció. ¿Sí? Gar es establecer. Nusiki, Numanukush. Nusiki vendría a ser vendría a ser huérfano, que significa sin pelo. Nusiki es sin pelo. Numanukush, perdón, Numanukush vendría a ser la viuda. Luatuku, Lu es hombre, A es poder, Tuku, al hombre que tiene poder, Luatuku, Nunagaga, no serán entregados, ¿sí? O sea, la viuda y el huérfano no van a ser entregados al poderoso. Con Ningirsu, da es con, Ningirsuda, Uruiningina, o sea, Ningirsu con Uriningina son los dos los que hacen la acción. Y Nimbe, este decreto, Ka, Eda, Keye. O sea, Ka es boca, Keye es unir, ¿sí? Esto sería, fue acordado, unir la boca, ¿sí? Unir con, porque está con. Cuando es Ka, da, Keye es unir con la boca, ¿sí? Entonces acá sería este decreto, ¿sí? Pues es la palabra del día, acá y es un decreto, este decreto. eh, entonces fue acordado. Yamubaka, dentro de este año, ¿sí? Interior. Eh, el canal pequeño de Girsu, ¿sí? Antes era el canal de Nina, acá es el canal de Girsu. Y Girsu, el pequeño canal de Girsu, y Tucuba ha obtenido, ¿sí? Ha tomado. Ningisura para Ningirsu, bueno, Asada, Al-Munaru, lo habíamos hablado antes, acabado. Al-Ru es excavar porque es construir con asado, o sea, acabar. Eh, Mu, U, B, Ta, Bi. ¿Sí? Mu es nombre, el nombre que desde tiempos remotos, ¿sí? El nombre
desde, o sea, su nombre que desde tiempos remotos, V es tiempos remotos, es desde, ¿sí? El nombre que desde tiempos remotos. Él le puso Shengar, Gar es colocar, él le puso el nombre Ningirsu, ¿sí? Acá ya vemos algo territorial, Ningirsu, ahí extiende el gobierno. Eh, en, en Lilki es Nippur, la tierra del Lil, ¿sí? Desde la tierra del Lil es autoridad, Nirgal, ¿sí? O sea, Ningirsu, desde Nippur, fíjense, ahora Ningirsu es mejor que en Lil, Ningirsu desde Nippur es autoridad, ¿sí? Fíjense que casi todos los textos votivos de Lagash aparecen Ningirsu, está extendiendo el imperio. Uruinimgina que de Uriningim fue nombrado. Musa es nombrar, ¿sí? Llamar por nombre. Mumusa, o sea, perdón, Mumunasa, fue nombrado hacia el canal que va a Nina, ¿sí? Ninaki es, ¿sí? Lo habíamos hablado, y Nanshe Kidua, Munanila, él extendió, o sea, ese canal que estaba en Nina se extendió hasta Nippur, ¿sí? El canal que es puro, Itkugaam, Ga en este caso, Kue en este caso es puro, no es plata, Itkuganam, perdón, Itkugaam, el canal que es puro, interior, llave, su interior, Salak Salak Gaam, su interior que es eh, resplandeciente, cuando se duplica brillar, es resplandecer, ¿sí? Eh, y después dice, Nanche era que Ananche, lo que pasa es que no se escribe era, ¿sí? Pero vendría a ser que Ananche asale, el agua que fluye puede atraer, ¿sí? O sea, Nanche asale, sale es, es pasar o fluir, el agua que fluye. G es pueda, que él pueda, ¿sí? Y que entonces pueda para él traer. O sea, todo el agua que fluye vaya al dios Nanche, ¿sí? Y bueno, hasta acá es el texto. Espero que les haya gustado. Este es el texto más largo que hay. Y bueno, en otro video voy a explicar después la caída de Ningirsu por qué es, porque la caída de Urininguina tiene que ver con esto. Aparece en un texto donde eh, Sargón eh, comenta por qué él está en el poder y da referencia a este texto, ¿sí? O sea, este texto parece ser que después que hizo este decreto, mucha gente se le puso en contra, perdió mucho poder, y eso es lo que después, cuando Uma ataca Lagash, nadie lo apoya y termina perdiendo. Y eso es lo que explica después Sargon cuando ataca a Uma, explica que el motivo de la caída de Girsu, que tuvo un tiempo de poder bastante largo. Ustedes fijen que la estela de los buitres es en el 2450, eh, y ellos caen mucho después, 2450, Sargón entra en el 2320, o sea, tuvieron
Lagas tuvo un gobierno de 100 años o más, ¿sí? Eh, y hay que ver que en realidad todo esto empieza desde el bisabuelo de Anatún, el tema del Imperio de Lagash, o sea, supuestamente empieza en el 2500 el Imperio de Lagash. Pero bueno, esto es para que vean, por motivo de este decreto, supuestamente después cae el Ningirsu. Y bueno, hay muchos que dicen que Ningirsu crea este texto para reivindicarse en el poder porque él no era legítimo, no era de sangre legítima. Pero eso después quizás lo podemos analizar después. Las imágenes son tomadas de CDLI, sí, que es una página digitalizada, la pueden encontrar como P222-600-07, ¿sí? Y espero que les haya gustado este video. Eh, Voy a pausar. Stop video.